Tendemos a tomar todo lo que leemos en los libros de historia como un hecho mientras estamos en la escuela. Pero la realidad es que algunos hechos históricos que antes se creían ciertos han sido probados como falsos con el paso del tiempo. Pero como la mayoría de nosotros no seguimos estudiando historia después de graduarnos de la preparatoria, seguimos creyendo la información que nos enseñaron cuando éramos más jóvenes, y tal vez solo descubramos la verdad por casualidad muchos años después, si es que alguna vez la descubrimos. Número 10. El 28 de febrero de 1858, la reina Victoria anunció la creación de la Medalla de la Cruz Victoria. También se reveló que los soldados británicos que habían luchado en la Guerra de Crimea, que comenzó en 1853, también serían elegibles para recibir la medalla. Pero probablemente nunca se habría creado si no fuera por un reportero en particular. William Howard Russell, quien trabajaba para The Times en ese momento, comenzó a informar sobre las dificultades que enfrentaban las tropas durante la guerra. Él sentía que sus necesidades estaban siendo ignoradas por sus superiores, quienes estaban mucho más interesados en avanzar en la guerra que en los intereses de sus propios hombres. Gracias a sus reportes, el público se dio cuenta de que los oficiales habían cometido errores graves durante la campaña, que no estaban dispuestos a cambiar su enfoque muy anticuado hacia la guerra, y que habían mostrado prejuicio hacia algunos de sus propios hombres. Además, muchos de los soldados que se esperaba que arriesgaran sus vidas en defensa de su país no habían recibido la ropa adecuada. No tenían acceso al equipo que necesitaban y, en muchos casos, contrajeron enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea que causaron estragos en sus filas. Pero Russell no solo se enfocó en los aspectos negativos de la guerra. También informó sobre la asombrosa valentía que mostraron algunos de estos hombres en las peores circunstancias, a pesar de todos los factores mencionados. Cuando se trataba de premiar a los soldados británicos por su valentía, la Orden del Baño era la más distinguida en ese momento y solo se otorgaba a los oficiales superiores, no al soldado común. Lo mejor a lo que estos hombres podían aspirar era a un ascenso en el campo de batalla o una mención en los despachos del general, pero incluso estas recompensas normalmente estaban reservadas para los oficiales de Estado Mayor que servían directamente bajo las órdenes de los generales. Cada soldado podía esperar recibir una medalla de campaña, pero éstas se entregaban a todos los hombres que luchaban en la guerra, así que no distinguían a quienes demostraban una valentía extraordinaria al enfrentarse a las fuerzas enemigas bajo una presión extrema. Para corregir esto, se introdujo la Medalla de Conducta Distinguida en 1854 y cualquier persona que la recibiera también obtendría una pensión del ejército. La medalla era muy codiciada, pero aún así existía la necesidad de premiar a los soldados individuales que demostraban una valentía superior a la del soldado promedio. Después de que la reina hiciera una pequeña modificación al diseño original sugerido, la medalla fue encargada a los joyeros Hancocks de la calle Burton. Fue creada de cobre, pero la reina pensó que este metal se vería pesado sobre una casaca roja. Luego se sugirió que se usara cobre de cañones rusos capturados para crear la Cruz Victoria, pero se descubrió que el metal era demasiado duro y más tarde se supo que los cañones probablemente eran chinos y no rusos. Por lo tanto, se decidió que serían fundidas en bronce, pero mucha gente todavía cree que estas cruces están hechas de cobre, ya que el rumor de que fueron acuñadas en cobre aún persiste hoy en día. Número 9. Egipto es un país lleno de importancia histórica e intriga, ya que los arqueólogos continúan encontrando tesoros antiguos valiosos y de gran relevancia histórica en ese país hasta el día de hoy, y probablemente seguirán haciéndolo durante muchas décadas más. Sin duda, entre los monumentos más intrigantes de Egipto se encuentran las pirámides de Giza, que han sido estudiadas por expertos durante cientos de años desde el siglo XVII y se estima que tienen alrededor de 4.600 años de antigüedad. Se cree que fueron construidas durante la cuarta dinastía de Egipto. En cuanto a su construcción, la mayoría de nosotros aprendimos que estos enormes monumentos fueron construidos bajo la atenta vigilancia de los guardias del faraón, quienes no dudaban en agredir a cualquiera de los esclavos que habían sido capturados y obligados a construir estas enormes e icónicas estructuras. Es una creencia que persiste hasta hoy, aunque esta teoría ha sido completamente desacreditada. Se cree que este malentendido se remonta al historiador griego Heródoto, quien en una ocasión describió a los constructores de las pirámides como esclavos, y el mito se perpetuó desde entonces. Este rumor pudo haber persistido durante muchos años más si no fuera por un hecho inesperado que ocurrió en 1990. Mientras visitaba el sitio, un turista que viajaba a caballo tropezó accidentalmente con un muro bajo, y cuando se investigó, se descubrió que era un tipo de tumba.
Con investigaciones adicionales, finalmente se descubrió que esta tumba y muchas otras en la zona eran el lugar de descanso final de los constructores de la pirámide, y los artefactos que se encontraron después demostraron que estos trabajadores no solo eran hábiles, sino que también estaban bien pagados por su arduo trabajo. Los constructores fueron reclutados de familias pobres en Egipto y eran muy respetados por el trabajo que realizaban al construir las pirámides. Cada vez que uno de los trabajadores fallecía, era enterrado en tumbas cerca de las pirámides, un honor que nunca se le otorgaba a un ciudadano común. Si las pirámides realmente hubieran sido construidas por esclavos, probablemente nunca habríamos encontrado sus tumbas, ya que habrían sido considerados prescindibles, pero simplemente no fue así. Las tumbas se encontraron en condiciones relativamente buenas, ya que los saqueadores de tumbas rápidamente aprendieron que los trabajadores eran enterrados sin ninguna de sus pertenencias valiosas, por lo que se conservaron bien. Cada uno de los trabajadores fue enterrado en posición fetal, con la cabeza apuntando hacia el oeste y los pies hacia el este. Algunos de los pocos artefactos que se encontraron junto a ellos eran las típicas vasijas en las que se colocaban provisiones que serían utilizadas en la otra vida. Investigaciones adicionales también han revelado que estaban bien alimentados, ya que se sabe que comían carne regularmente, e incluso se les daba tiempo libre cada 3 meses que trabajaban. Cada día, hasta 10.000 de estos trabajadores laboraban bajo el sol y juntos consumían alrededor de 21 cabezas de ganado y 23 ovejas por día. No era una vida fácil, pero estos trabajadores de ninguna manera eran obligados a realizar estas tareas difíciles. Número 8. Cuando pensamos en el Viejo Oeste, el periodo entre 1865 y 1895, pensamos en forajidos inmorales que acosaban y robaban a su paso por el oeste de los Estados Unidos. Batallas con armas de fuego que cobraron innumerables vidas, y peleas de bar que usualmente terminaban con alguien siendo arrojado a un abrevadero. Esto es lo que nos han hecho creer gracias a miles de películas del oeste y de vaqueros que se han estrenado a lo largo de las décadas. Pero ahora sabemos que esto era un mito y que el oeste no era tan salvaje como se creía al principio. Bruce Benson opina que este mito surgió gracias a algunos historiadores que simplemente asumieron que el Viejo Oeste era un lugar extremadamente peligroso y violento, y que luego inventaron sus propias teorías sobre por qué era así. Algunos incluso han llegado a afirmar que la violencia que se ve hoy en día en Estados Unidos es un reflejo de la herencia fronteriza del país. Pero por suerte, la mayoría de los expertos sensatos han afirmado que esto simplemente no es cierto. El autor Eugene Holland afirma que el oeste del siglo XIX era mucho más civilizado y seguro que Estados Unidos en la actualidad. Otros autores e investigadores también han descubierto que en el Viejo Oeste se establecieron agencias privadas para proteger a los ciudadanos y sus propiedades. También se aseguraban de que las disputas se resolvieran de manera civilizada y de que se respetaran las leyes de cada región, especialmente en ciertas áreas donde faltaba la aplicación de la ley. Estas agencias generalmente estaban formadas por miembros de clubes de tierras, campamentos mineros y asociaciones de ganaderos. Incluso se establecieron leyes para aquellas personas que viajaban a las zonas auríferas de California en caravanas de carretas. A menudo sucedía que la comida y los suministros se agotaban mucho durante estos viajes, y algunas personas desesperadas recurrían al crimen para sobrevivir. Cuando eran atrapados, se enfrentaban a un sistema judicial bien definido. Pero solo en raras ocasiones estos criminales enfrentaban repercusiones violentas. En cambio, se les amenazaba con la expulsión de estos grupos, lo cual normalmente era suficiente para hacer que volvieran a comportarse. En cuanto a los mineros, quienes a menudo eran retratados en películas como violentos y fuera de control, empezaron a crear contratos entre ellos mismos para mantenerse bajo control en lo que respecta a la violencia. Estos contratos también incluían los terrenos a los que cada minero tenía derecho, y los detalles establecidos en estos acuerdos eran aplicados por los propios mineros, lo que habría requerido mucha autogestión y autocontrol. Si un minero decidía no aceptar estos términos, se le decía que se mudara a una nueva zona o que estableciera sus propios contratos con mineros de ideas similares. Pero si se firmaba un contrato después de haberlo aceptado, cualquier incumplimiento de sus condiciones resultaría en la pérdida del derecho del minero a esa concesión, y cualquiera podría reclamarla después. Para proteger su ganado de los cuatreros, los rancheros establecieron asociaciones ganaderas que redactaban sus propias constituciones. También solían contratar agencias de protección que patrullaban ciertas áreas fuertemente armadas, asegurándose así de que el robo de ganado no se convirtiera en un negocio demasiado lucrativo. Si bien no hay duda de que se cometían muchos delitos, como robos, secuestros, robo de ganado y cosas peores.
Así como ha sido en todas las épocas de la historia, podemos agradecerle a Hollywood la idea errónea de que el viejo oeste era un lugar sin ley y extremadamente peligroso para vivir. Gracias a las investigaciones rigurosas que se realizaron, ahora sabemos que esto fue muy exagerado. Número 7. A la mayoría de nosotros nos dijeron en algún momento de nuestras vidas que Albert Einstein, probablemente el físico teórico más famoso e importante que haya existido, una vez reprobó matemáticas cuando estaba en la escuela primaria. Pero esto ha sido desmentido como un simple rumor. Gracias a esta mala interpretación de la capacidad intelectual de Einstein, muchas personas creen que al principio él mostró poco potencial académico y que solo alcanzó la fama más adelante en su vida, convirtiéndose en un científico famoso después de haber sido considerado inicialmente como alguien con pocas probabilidades de destacar. Cabe señalar que este rumor no carece totalmente de fundamento, ya que los propios padres de Einstein alguna vez creyeron que él podría tener una discapacidad de aprendizaje. De niño, se desarrolló más lentamente que otros niños de su edad y a menudo hacía berrinches y rabietas cuando no conseguía lo que quería. También se ha sugerido que sufría de dislexia, pero esto nunca se ha comprobado del todo, ya que su existencia solo se descubrió a finales del siglo XIX y muchas personas fueron mal diagnosticadas con esta condición. Aunque esto ha sido ampliamente aceptado, incluso estos detalles podrían no ser ciertos. Como no sabemos mucho sobre la infancia de Einstein, los biógrafos Ronald W. Clark y Abraham Pace refutan estas afirmaciones y han declarado que, aunque los padres de Einstein sí estaban preocupados por su desarrollo, en realidad él se desarrolló dentro de los niveles normales y, en su mayor parte, habría sido considerado un niño normal. El hijo del físico, Hans Albert, comentó una vez que su padre era retraído y apartado del mundo, incluso cuando era niño, y se piensa que estos rumores podrían haber surgido a partir de esta declaración, la cual fue malinterpretada por algunos historiadores. En cambio, se ha sugerido que, cuando era niño, Einstein simplemente no tenía ganas de hablar. Y esto era visto por los adultos a su alrededor como una falta de desarrollo, ya que lo comparaban con otros niños más sociables que había a su alrededor. Cuando se trata de pruebas definitivas de que Einstein no sufría ninguna discapacidad de aprendizaje, basta con mirar sus boletas de calificaciones, sobre las que su madre hizo comentarios. Al recibir sus calificaciones cuando tenía 7 años, ella escribió que una vez más había logrado el primer lugar en lo académico. Para cuando era adolescente, ya estaba absorto en las obras de filósofos prominentes, y su madre afirmó abiertamente que la creencia de que su hijo era un mal estudiante era completamente especulativa. En cuanto al origen del mito de que reprobó matemáticas, probablemente proviene de sus resultados en un examen de admisión para la Escuela Politécnica Federal en Zúrich, Suiza. Cuando presentó el examen, Einstein era 2 años más joven que sus compañeros de clase. Y aunque le fue bien en las secciones de matemáticas, tuvo un desempeño menor en las áreas no científicas como idiomas, botánica y zoología. Por lo tanto, no fue aceptado en la escuela. Y así comenzó el mito de que era un estudiante por debajo del promedio. Pero más tarde sería admitido después de completar sus estudios en la escuela cantonal en Suiza. De ahí pasó a convertirse en uno de los estudiantes más famosos de toda la historia. Y su teoría de la relatividad sigue siendo considerada la descripción más precisa de la gravedad y la estructura del espacio-tiempo jamás concebida. Número 6. Ivan Pavlov, el neurólogo y fisiólogo ruso más famoso, quien es más recordado por sus experimentos sobre la obediencia de los perros, nació en la ciudad de Ryazin en 1849. Tenía 9 hermanos y su padre era un sacerdote ortodoxo ruso. La mayoría de la gente no sabe que él solo empezó a asistir a la escuela cuando tenía 11 años, a pesar de haber aprendido a leer a los 7. Esto se debió a que sufrió una lesión al caerse de un muro alto y aterrizar en el pavimento duro, y su carrera escolar tuvo que ser suspendida durante varios años. Finalmente decidió ingresar a un seminario teológico local, pero a medida que crecía su curiosidad por la ciencia y la investigación, perdió el interés en la teología y decidió dejar el seminario antes de graduarse para poder enfocarse en una carrera científica. Comenzó a asistir a clases en la Universidad de San Petersburgo en 1970 y empezó a estudiar ciencias naturales. Una vez que se graduó de ahí, asistió a la Academia Imperial de Cirugía Médica, donde amplió sus conocimientos de fisiología. Después de esto, se convirtió en asistente de laboratorio en el Departamento de Fisiología del Instituto Veterinario, donde estudió el sistema circulatorio del cuerpo. Pasó muchos años más estudiando y trabajando en diferentes instituciones y finalmente se mudó a Alemania. Allí, comenzó a estudiar en Leipzig y se interesó en los sistemas digestivos de los perros en los laboratorios Heidenhain en Breslau.
En 1890 se le encargó desarrollar un departamento de fisiología en el Instituto de Medicina Experimental. Y una vez hecho eso, comenzó a estudiar la correlación entre el sistema nervioso del cuerpo y la digestión. En un momento, comenzó a tener dificultades financieras y estuvo en peligro de perder su departamento de fisiología. Como remedio, comenzó a vender los jugos gástricos de los perros con los que experimentaba a personas en Rusia, Alemania y Francia como cura para la indigestión. Él y su asistente realizaron varios experimentos diferentes en estos perros con el fin de entender sus sistemas digestivos. Se dice que a menudo se emocionaban cuando llegaba la hora de comenzar los experimentos, ya que les daban carne picada. Pero entonces, Pavlov notó algo que lo impulsaría a la cima de su campo. Un día, cuando su asistente comenzó a acercarse a los perros para alimentarlos, ellos empezaron a salivar al notar su bata de laboratorio blanca. Decidió repetir esta situación sin que hubiera comida presente, y para su sorpresa, sucedió lo mismo. Fue entonces cuando comenzaron sus experimentos más famosos y nació la conocida frase «los perros de Pavlov». Primero, llevó un metrónomo al laboratorio y lo ponía en marcha poco antes de alimentar a los perros. Al poco tiempo, los perros empezaron a asociar el tic del metrónomo con la hora de la comida, y cada vez que lo escuchaban, comenzaban a salivar. A esto lo llamó reflejo condicionado, y sus hallazgos fueron presentados a la comunidad científica. Su trabajo en el campo fue considerado revolucionario, y en 1904 recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Ahora sabemos que este fue el método que utilizó para llevar a cabo sus famosos experimentos, pero curiosamente, un mito sobre Pavlov persiste. En algún momento, se afirmó que utilizó campanas para comprobar si los perros empezaban a salivar, y este error todavía se menciona con frecuencia hoy en día. Pero la realidad es que nunca usó una campana en ninguno de sus experimentos posteriores y solo utilizó un metrónomo para probar sus teorías. Se cree que este mito comenzó en Estados Unidos en algún momento y solo creció a partir de ahí. Pero gracias a sus notas de investigación, sabemos que no se usaron campanas. Número 5. Es fácil entender que en tiempos modernos creemos que la armadura que usaban los soldados y guerreros en la época medieval era incómoda, rígida y muy pesada, lo que hacía casi imposible moverse eficientemente por un campo de batalla. Pero seguramente, si este fuera el caso, el uso de la armadura de placas habría sido abandonado rápidamente, ya que cualquiera que la usara estaría en seria desventaja contra enemigos menos protegidos pero más ágiles. Con esto en mente, Daniel Jacquet de la Universidad de Ginebra decidió finalmente investigar a fondo esta idea, junto con algunos colegas, en un esfuerzo por descubrir si el mito era cierto o si simplemente asumíamos que así era. Primero, decidieron seguir el riguroso régimen de entrenamiento que fue creado por un caballero medieval francés llamado Jean Lemengre, quien era conocido como Abusico. El significado exacto de su apodo es discutido, ya que algunos historiadores creen que significaba mercenario, mientras que otros lo han traducido como cara de cabra o manto de cabra. Durante este tiempo, Lemengre se hizo famoso por su destreza y victorias en el campo de batalla, y finalmente encontraría su fin después de ser capturado por soldados británicos en la batalla de Agincourt en 1415. Afortunadamente, su régimen de entrenamiento fue preservado y mostraba que solía practicar saltar sobre el lomo de los caballos, correr tan rápido como podía y blandir un arma como un hacha o una espada. Además, subía escaleras por la parte inferior y escalaba muros usando solo sus brazos. Durante todo esto, estaba vestido con armadura de placas completa, y es fácil ver por qué se ganó tanto respeto entre sus propios hombres. Muchos compañeros soldados intentaron completar este mismo régimen, pero solo unos pocos lograron terminarlo antes de quedar completamente exhaustos. Con esta información en mano, Jacquet y sus compañeros investigadores lograron conseguir un conjunto de armadura de placas réplica precisa y reclutaron a un participante dispuesto a usarla mientras realizaban su investigación. Se le pidió al sujeto que completara un régimen similar al de Lemengre para probar su movilidad, flexibilidad y fuerza mientras usaba la armadura. Primero, se le indicó al sujeto que corriera rápidamente hacia un caballo con arzones y luego saltara sobre él de la manera más eficiente posible. Después, se le asignó la tarea de correr por una zona pública de la ciudad, lo que atrajo algunas miradas curiosas y reacciones de los habitantes locales. Después de esto, siguió cortar leña, escalar rocas e intentar subir una escalera por el lado equivocado. Se notó rápidamente que la persona que llevaba la armadura tenía poca dificultad para moverse, y en un video que se publicó se le podía ver haciendo volteretas, saltos hacia adelante e incluso algunos bailes sin ningún problema.
Aunque ahora se ha demostrado que la armadura de placas no era tan restrictiva como se creía al principio, no cabe duda de que usar la armadura de placas tenía algunas restricciones. Como es más pesada que la ropa normal, quien la usaba gastaba más energía con cada paso que daba, y durante una batalla prolongada, esto podía tener un efecto acumulativo en su resistencia. Pero este es un pequeño precio a pagar cuando se disparan flechas y otros proyectiles en el campo de batalla. Este tipo de armadura habría salvado innumerables vidas contra espadas y hachas que se usaban durante las batallas en la era medieval. Número 4. La Esfinge, al igual que las grandes pirámides, es una de las estructuras más icónicas de todo Egipto. Pero para ser técnicamente correctos, en realidad debería llamarse androesfinge, ya que se representa como un macho sin alas. Y tradicionalmente, las esfinges eran figuras femeninas, con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de ave. Esto puede no importar mucho para la mayoría de nosotros, pero tal malentendido de la estructura apunta a otros mitos y conceptos erróneos sobre ella. Primero, no siempre se le conoció como la Esfinge. Un texto que data del año 1400 a.C. la describe como una estatua del gran Khepri, quien era una antigua deidad con rostro de escarabajo que, para los egipcios de esa época, representaba el amanecer, la creación y la renovación. También se dice que cuando el faraón Tutmosis IV decidió dormir junto a la Esfinge en una ocasión antes de ascender al poder, tuvo un sueño en el que el dios que representaba el amanecer, el mediodía y el atardecer se le apareció y le dijo que era su padre. Luego se le dijo que si limpiaba la arena alrededor de la estructura, algún día ascendería al trono de Egipto. Y así, la Esfinge llegó a ser conocida como Oremaquet o Horus del Horizonte. Durante la época medieval, los autores árabes la llamaban Balhib o Bilhal. Pero en tiempos modernos, su nombre en árabe es Abu al-Hal, que significa el padre del terror. El nombre de la gran esfinge se usó por primera vez durante el periodo grecorromano, cuando los viajeros griegos se encontraron con la estatua. Y como se parecía a una criatura mítica conocida en la mitología griega, se le llamó Sfingo, que se traduce como el apretón. De ahí, el nombre pasó a ser Sphinx en inglés, y así es como todavía la conocemos hoy en día. Pero hay muchas más preguntas sobre esta estructura que siguen sin respuesta. Aunque creemos que fue construida alrededor del año 2500 a.C. y que probablemente fue una dedicatoria al faraón Jafra, nunca se han encontrado textos ni inscripciones sobre quién la construyó. Además, las excavaciones que se han realizado alrededor de la Esfinge mostraron que los trabajadores que la construyeron abandonaron su tarea con mucha prisa por razones desconocidas, y se cree que si esto no hubiera sucedido, habría sido aún más grande e impresionante. Las imágenes de la estatua la muestran de un color arenoso, muy parecido al paisaje que la rodea, pero los investigadores han afirmado que alguna vez estuvo pintada con colores vibrantes. Algunos de estos pigmentos todavía están presentes en la estructura hoy en día, especialmente en el rostro y en partes del cuerpo. No muchos saben que la Esfinge también tuvo barba alguna vez, lo que confirma que fue construida para representar una figura masculina. Con el tiempo, la barba finalmente se cayó debido a la erosión y ahora se encuentra en el Museo Británico. Luego está el mito sobre la nariz que le falta a la figura. Durante mucho tiempo, la gente creyó que Napoleón Bonaparte tenía la culpa, ya que se difundió el rumor de que en 1798 ordenó a un grupo de sus soldados dispararle durante un ejercicio de entrenamiento con cañones. La verdad es que, para cuando él y sus hombres llegaron al área, la nariz de la Esfinge ya llevaba mucho tiempo desaparecida y sigue siendo un misterio qué la hizo caer o qué fue de ella. En cambio, se sugiere que la nariz fue removida intencionalmente por Muhammad Salim Adar en protesta contra la adoración de ídolos. Sin embargo, esto también sigue siendo solo una teoría, y probablemente nunca sepamos qué fue lo que realmente le pasó a la nariz de la estatua. Número 3. La historia del suizo Guillermo Tell es bien conocida en todo el mundo, especialmente la historia en la que colocó una manzana sobre la cabeza de su hijo, y luego la atravesó hábilmente con una flecha disparada con su ballesta sin causarle daño al niño. Esta historia se ha contado innumerables veces a lo largo de la historia, pero ha resultado problemática para los historiadores, ya que nunca se ha confirmado que Guillermo Tell haya existido, y mucho menos que haya hecho un disparo tan impresionante mientras vivía en Berglund, Suiza. Se dice que Guillermo Tell era un hombre experimentado en la vida al aire libre, que era un tirador experto con su ballesta y flechas. Se rumora que puso fin a la vida de Alberto Gessler, un alguacil del siglo XIV que cumplía con sus deberes en Habsburgo. Gessler era conocido como un tirano y un bruto que gobernaba el cantón de Uri con mano de hierro implacable. Se dice que oprimía a la gente que vivía en esa zona en ese entonces.
Por ejemplo, en un momento, puso su sombrero en la punta de un poste en Altdorf y ordenó que la gente que pasara por ahí se inclinara en señal de sumisión. Ahí es donde se dice que Guillermo Tell intervino. Se negó a someterse a la tiranía de Gessler y organizó una rebelión contra él y otros gobernantes extranjeros. Por eso, Guillermo Tell es considerado el padre de la Confederación Suiza. Se dice que la leyenda de Guillermo Tell comenzó gracias a la insistencia de Gessler de que los habitantes de Altdorf se inclinaran ante su sombrero, lo que de inmediato irritó al famoso tirador. El 18 de noviembre de 1307 vieron a Guillermo Tell pasar junto al sombrero sin inclinarse y fue arrestado por insubordinación. Le dijeron que probablemente sería ejecutado por su supuesto crimen, pero Gessler luego le planteó una segunda opción, ya que había oído hablar de su habilidad extraordinaria con la ballesta. Le dijeron que si era capaz de disparar a una manzana sobre la cabeza de su propio hijo desde 120 pasos de distancia, no solo evitaría la ejecución, sino que también sería liberado. Además, si fallaba en este intento, tanto él como su hijo enfrentarían el mismo destino. Decidió aceptar el desafío y le dijeron que solo tenía una oportunidad de acertarle a la manzana, pero parecía imperturbable. Su hijo fue colocado frente a un árbol y Tell apuntó mientras una multitud de lugareños observaba. El disparo dio en el blanco perfectamente, pero Gessler notó que tenía una segunda flecha en su chaqueta. Cuando le preguntaron para qué era, él respondió que si la primera flecha fallaba, habría usado la segunda para acabar con la vida de Gessler. Con esto, Gessler rompió su promesa y Tell fue arrestado una vez más. Fue enviado a una mazmorra en un castillo cercano, pero logró escapar y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a reunir seguidores en contra de Gessler. Se dice que finalmente acabó con la vida de Gessler con la misma ballesta que usó para disparar a la manzana sobre la cabeza de su hijo. Y la historia se cuenta a menudo en países de todo el mundo para mostrar que la tiranía puede ser derrotada. El único problema es que Guillermo Tell probablemente nunca existió. En cambio, la historia probablemente fue robada de otra del siglo XVIII. Esa historia dice que un jefe vikingo que viajaba por Dinamarca se jactó de su puntería ante un rey y fue obligado a disparar a una manzana sobre la cabeza de su propio hijo para demostrar sus habilidades. Además, el vikingo había escondido una segunda flecha que pensaba usar contra el rey si fallaba. Y por lo tanto, la versión de Guillermo Tell probablemente es un cuento popular que se modificó para adaptarse a la narrativa de la búsqueda de independencia de Suiza. Número 2. Thomas Alva Edison, el famoso inventor, nació en Milán, Ohio, en 1847. Comenzó su carrera como operador de telégrafo en una época en la que las baterías primitivas eran prácticamente la única fuente de electricidad. Pero también trabajó como farero y carpintero mientras vivía en Port Huron, Michigan. Quienes lo rodeaban lo veían como un inadaptado, probablemente porque tenía problemas de audición, y a menudo le costaba entender la información con la que trabajaba. Por lo general, tenía que depender de la repetición continua para entender un concepto o la forma en que funcionaba una máquina, y era conocido por aburrirse rápidamente. Como no socializaba mucho, leía muchos libros a pesar de haber asistido a la escuela solo durante unos 3 meses, algo que era muy común en esa época. En 1863 consiguió un puesto como aprendiz de telegrafista. Pronto aprendió el código Morse y estaba feliz de haber encontrado un trabajo en el que su falta de audición no era un problema. Pero con el tiempo, las máquinas de telégrafo fueron equipadas con llaves sonoras, lo que permitía a los operadores leer los mensajes entrantes sin tener que mirar las tiras de papel recubiertas. Sin embargo, eso no lo detuvo, y en 6 años diseñó un telégrafo dúplex que permitía enviar 2 mensajes al mismo tiempo, en lugar de solo uno. También diseñó una impresora que descifraba los mensajes automáticamente. En enero de 1869 decidió mudarse y se trasladó a Nueva York. Aquí se produjo la Edison Universal Stock Printer y trabajó con los competidores de Western Union que intentaban mantenerse al día con las nuevas tecnologías del telégrafo. Como trabajaba con productos químicos durante este tiempo, también empezó a adquirir conocimientos de química. Y esto llevó a la invención de la pluma eléctrica, así como del mimeógrafo, que en esencia era un duplicador de stencil. Esto luego llevó a la creación del fonógrafo. En 1874 le pagaron la impresionante cantidad de $100,000 por los diseños que había creado para un quadruplex, una máquina de telégrafo que podía enviar hasta 4 mensajes simultáneamente. Después de casarse con Mary Stilwell, la pareja se mudó a Menlo Park en Nueva Jersey y ahí ayudó a perfeccionar la nueva invención de Alejandro Graham Bell, el teléfono. Después, centró su atención en la bombilla, la invención por la que es más recordado. Pero la mayoría de las personas no sabe que de hecho él no fue su inventor.
De hecho, la bombilla ya existía desde hacía algún tiempo en ese momento, pero no duraban mucho debido a los filamentos que se usaban. La mayoría de estas bombillas tenían que encenderse a mano y eran muy poco confiables, ya que se quemaban rápidamente. Edison pasó años trabajando en un nuevo tipo de filamento y para 1879 había inventado una bombilla que podía durar encendida hasta 14 horas y media. Fue aclamado como el creador de la luz del futuro y desde entonces ha persistido el mito de que Edison fue el inventor original de la bombilla. Aunque se sabe que tenía muchas patentes, hasta 1093 en Estados Unidos durante su vida, él no inventó la bombilla, ya que esa invención se atribuye a Sir Humphrey Davy, Warren de la Rue y Joseph Swan. Número 1. Es sorprendente cuántas veces un mito histórico es difundido por miembros de los medios de comunicación, y la histeria que siguió a la transmisión radial de la Guerra de los Mundos de Orson Welles es solo otro ejemplo de ese tipo de casos que han perdurado durante muchas décadas. El 30 de octubre de 1938, la cadena de radio CBS comenzó la transmisión de la serie llamada The Mercury Theatre on Air. Dada la fecha, esta no iba a ser una transmisión normal, sino una versión de Halloween del programa. El drama en vivo que se estaba interpretando esa noche fue dirigido por Orson Welles y se llamaba La Guerra de los Mundos, que contaba la historia de una invasión alienígena a gran escala en la Tierra. Welles había adaptado el episodio de una famosa novela escrita por H. G. Wells. El episodio comenzó exactamente a las 8 p.m., cuando los oyentes escucharon los sonidos familiares de una noticia de última hora que estaba basada muy de cerca en el inicio de la novela. Con la narrativa establecida, el resto del episodio adoptó el formato de una transmisión de radio normal que incluía música en vivo, pero los oyentes recibían actualizaciones regulares sobre el estado de la invasión. Inicialmente, el reportero del noticiero ficticio declaró con calma que se habían visto explosiones extrañas en la superficie de Marte. Y durante la segunda interrupción, se les dijo a los oyentes que un objeto no identificado había caído en un campo en Grover's Mill, Nueva Jersey. A continuación, un reportero en el lugar comenzó a describir lo que veía en ese campo, afirmando que criaturas extrañas habían empezado a salir del objeto. Ahora se había confirmado que una nave espacial alienígena había aterrizado en la Tierra, pero lo peor aún estaba por venir. Después, las criaturas alienígenas sacaron un arma de rayo de calor que usaron contra los humanos que se habían reunido en el campo. Mientras continuaba este ataque, el narrador se volvió aún más frenético en sus descripciones, pero de repente el audio se cortó y quedó en silencio. Cuando el programa regresó, se les dijo a los oyentes que varias de estas naves habían aterrizado en diferentes zonas y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estaban haciendo todo lo posible por contraatacar, pero sin éxito, ya que los rayos de calor eran demasiado poderosos y no podían ser detenidos. Para este punto, quedó claro que los alienígenas viajaron a la Tierra desde Marte y que habían comenzado a liberar un tipo de gas venenoso desde máquinas de guerra que se alzaban sobre las personas abajo. Finalmente, el intrépido reportero comenzó a toser y luego guardó silencio. Esto sirvió como el final de la primera parte de la transmisión. Y durante la segunda parte, Wells interpretó el papel de un sobreviviente que hacía todo lo posible por alejarse de los marcianos y sus máquinas de guerra. La parte final termina con la revelación de que los marcianos no fueron derrotados por las armas de las Fuerzas Armadas, sino por un microbio contra el que los alienígenas no tenían poder. Al final del programa, se podía escuchar a Wells comparando la transmisión con alguien que se disfraza con una sábana y salta de un arbusto diciendo «¡Bú!». El episodio ha pasado a la infamia desde entonces, ya que casi todos están al tanto del pánico que causó entre el público estadounidense, con algunas personas saliendo corriendo de sus casas por miedo a los marcianos, creyendo que la transmisión de noticias era genuina. Pero esta es una creencia común que no tiene base en la realidad. En realidad, varios medios de noticias y periódicos intentaron convencer al público de que una invasión realmente había ocurrido, pero muy pocas personas se dejaron engañar. De 5,000 hogares que participaron en la encuesta, solo el 2% estaba escuchando la cadena de radio CBS, y solo una pequeña fracción de esas personas fue engañada por la historia. Gracias a los medios, el mito de que la Guerra de los Mundos causó un pánico masivo en las calles de Nueva York persistió durante décadas, pero ahora se sabe que eso es falso. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Unknowns y los veré en el próximo video.